Las buenas nuevas de hoy, domingo 2 de agosto del año 2020. La Iglesia celebra el 18º domingo del tiempo ordinario. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor: Oigan, sedientos todos, acudan por agua, también los que no tienen dinero. Vengan y compren trigo, coman sin pagar vino y leche de balde. ¿Por qué gastan dinero en lo que no alimenta y el salario en lo que no da hartura? Escúchenme, atentos, y comerán bien, saborearán platos sustanciosos. Inclinen el oído, vengan a mí y escúchenme, y vivirán. Sellaré con ustedes a la alianza perpetua, la promesa que aseguré a David. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias de favores. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Abre tú las manos, Señor, y nos sacias de favores. Los ojos de todos te están aguardando. Tú les das la comida a su tiempo. Abres tú la mano y sacias de favores a todos los vivientes. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias de favores. El Señor es justo en todos sus caminos. Es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias de favores. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿quién podrá apartarnos del amor de Cristo? La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Pero en todo esto venceremos fácilmente, porque aquel que nos ha amado, pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente ni futuro, ni potencia, ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar, vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: «Estamos en ese poblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer». Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, denles ustedes de comer». Ellos le replicaron: «Si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces». Les dijo: «Tráiganmelos». Mandó a la gente que se recostara en la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos, y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, la palabra de Dios de este domingo oscila entre el alma y el estómago. Asimismo,
entre el alma y el estómago. De alguna manera trata de entrar en nosotros, de entrar en este lugar. Y así podemos imaginarlo, que hay algo entre el alma y el estómago, un espacio dentro de nosotros. Escúchenme, comerás manjares y tu alma probará alimentos grasosos. Eso es del libro de Isaías de hoy. Y ahora de la carta a los Romanos. ¿Quién puede separarnos del amor de Cristo? ¿Tribulación o persecución? ¿Hambre o desnudez? ¿Peligro o espada? Profundamente ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro Señor. Y el Evangelio. Cuando Jesús se enteró de la muerte de Juan el Bautista, partió de allí en bote hacia el desierto, solo. Cuando salió vio una gran multitud, se compadeció de ellos y curó a sus enfermos. Cuando la gente pasó hambre, él dijo: no necesitan irse, denles de comer. Y de los que estaban, había 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces, como podemos ver, todo oscila entre el hambre, la comida, el estómago y el alma humana. Pero quisiera que hoy hagamos esta pregunta: ¿por qué Jesús es tan sensible al hambre, las enfermedades, pero al mismo tiempo deja plantado a San Juan Bautista? Él podría ayudarle mucho. Se enteró sobre ello, que está mal, que las cosas no andan bien, que cada vez se empeora, y Jesús se escondió. No hizo ninguna protesta, no llegó con auxilio a San Juan, lo dejó hasta que le cortaron la cabeza. Por otro lado, es tan sensible a los hambrientos y enfermos. ¿Cómo podemos aproximar estas dos actitudes? ¿Cómo se contradicen en lo que es Jesús? Entonces, ¿por qué Jesús actúa de esta manera diferente hacia ambos? A unos dice claramente: oigan y obedecen la palabra de Dios y serán alimentados tanto en el cuerpo como en el alma. Y a otro apenas un poco de miel silvestre y todo lo que había allá, y luego un hacha que le cortó la cabeza. ¿Cómo acordarlo? La respuesta, o más bien una de las posibles, simplemente suena así. Uno que ya nació con la prioridad de vivir según el Espíritu, no necesita, en su caso, preocuparse tanto por su cuerpo. Por otro lado, aquellos que aún no han nacido todavía para vivir de acuerdo con la prioridad del Espíritu, es necesario que cuiden el cuerpo. Podríamos preguntar: ¿puede un hombre creer con el estómago vacío? Claro que puede, pero siempre en cuando el Espíritu se apodera de su interior, cuando le permite al Espíritu morar en su interior. De lo contrario, rechazará el hombre a Dios. Si tendrá hambre, sin conocer el Espíritu de Dios, no aceptará las palabras para que lo impulsen a priorizar lo espiritual sobre lo carnal. Y tratemos ahora de sacar de este Evangelio, de esta palabra de Dios, consecuencias muy importantes. Es decir, establecer un cierto orden, que primero uno debe despertar en el hombre su interior. Primero despertar interior. Primero debe hacer algo para que un hombre quiera
algo no solo en nivel de su cuerpo, sino que comienza a sentir hambre por la palabra de Dios, hambre por la comida divina, por el cuerpo y sangre de Cristo, que es la Eucaristía. Un hombre que no se ha dado cuenta de eso, si le decimos que se establezca requisitos para sí mismo, rechazará esta demanda. Y uno de estos muy agudos, fuertes y difíciles temas que podríamos en base de ello meditar, por ejemplo, es el problema de decidir qué es lo primero, un niño o una madre, cuando el embarazo es difícil. Ustedes saben que eso es un tema muy caliente y por eso sería bueno que lo meditemos de esta manera. ¿Seguir a la madre la línea del espíritu o del cuerpo? La objeción de que los católicos son constantemente criticados es cómo se le puede pedir a una madre cuya vida está en riesgo cuando está embarazada sacrificar su vida por un hijo, por un niño. ¿Por qué no se puede realizar un aborto en una situación en la que la vida de la madre está en peligro? ¿Por qué es inaceptable? Yo hice esta pregunta a muchas personas y no sabían responder. Pues ahí va la respuesta. Hermanos, nadie que no conozca el hambre de la palabra de Dios, hambre de Dios mismo, nadie quien no tiene hambre de la Eucaristía, nadie quien no haya despertado en su adentro lo espiritual, lo entenderá. Y vayamos más lejos en esta consecuencia. Si es así, que la prioridad tiene el espíritu sobre el cuerpo, y así está condicionado en nosotros como personas espiritual carnales, consideremos la forma de hacer que la gente reconozca, ellos mismos elijan que el niño está antes que la madre, en una situación en la que este embarazo sea una amenaza para la vida de la madre. ¿Qué se puede hacer para que eso suceda, para que eso funcione? Porque no es la solución real introducir una ley que prohíba estrictamente a todos hacer aborto. Nuestro punto es que las personas que temen a la ley pueden hacerlo como algo prohibido y hacer más grande daño. Y así no puede ser. Los cristianos no queremos así. Queremos y debemos hacer todo lo posible para que la gente lo descubra por sí mismo, para que la gente descubra desde adentro, para que todo esto tenga el sentido para ellos. La vida es tan brutal, tan trágica, que a veces nos hace enfrentar tales elecciones. Y tenemos que decidir la vida de la madre o la vida del niño. O habrá un espíritu o habrá un cuerpo. Solo Jesús tiene esta maravillosa habilidad de alimentar a ambos. Pero para nosotros a veces pone las cosas, tales situaciones, y como sentimos como que nos abandonara de la misma manera que a Juan el Bautista, de quien hoy hemos hablado. Él, Jesús, irá a otros, se inclinará sobre ellos, los sanará, los alimentará,
Y a Juan el Bautista dejará al pobre, se irá, porque sabe que Juan el Bautista tiene una fuerza extrema del Espíritu para soportar todo eso, este tormento que lo encontrará y sufrirá, y hasta su propia decapitación, su propia muerte, y no se apartará de Dios, porque no es un arte disuadir a Dios, disgustar al pueblo de Dios con prohibiciones y leyes muy estrictas. Eso es muy fácil de hacerlo, pero es un arte despertar en los corazones humanos una habilidad para que reconozcan y desean decisiones tan audaces y una vida tan radical como la vida de Juan el Bautista. Eso significará que somos más espirituales que corporales, que nuestra fuerza de Espíritu de Dios nos controla y nos guía por el camino adecuado. Mientras los cristianos o aquellos quienes hoy gritan por el aborto no lo comprenderán, la prohibición solamente hará divisiones, discordia y no habrá buena solución. En nuestro caso, como es tan difícil de llegar a todo, es bueno trabajar por las dos, para que la ley tenga su sentido y para que todos nosotros cristianos sepamos dar la respuesta del por qué. Porque muchos cristianos, créanme, lo estoy investigando, no saben responder aunque se les pregunta por qué no se puede aborto, responder y explicar cuál es la razón. Ahí la tenemos. Si seremos espirituales, tendremos todo bien claro y responderemos como se debe responder sobre estas tan difíciles situaciones que a veces nos trae la vida. Ojalá que no hayan muchos y que siempre sepamos discernir lo que es bueno para Dios y para nosotros. Arcángel San Miguel, defiéndonos en la lucha, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Pedimos suplicantes que Dios lo mantenga bajo su imperio, y tu príncipe de la milicia celestial arroja con el poder divino en el infierno a Satanás y los otros espíritus malignos que andan por el mundo tratando de perder las almas. Amén. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Un feliz día del Señor.